Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya vamos a hablar hoy sí del tema ganancia, del tema monotributo, hay mucha información económica respecto a qué pasa con los impuestos, las devoluciones que tiene que hacer la FIP y demás. Pero vamos a arrancar con esto porque es muy fuerte lo que está pasando en términos políticos. Correte Alberto. Cristina se metió de lleno en el escenario electoral. Ayer la vimos ahí en La Plata con Kicillof. Cristina, obviamente, no solamente apoyando al gobernador, que es su delfín en términos políticos y tal vez quien imagina en el 2023 como candidato presidencial, sino claramente en un discurso en el cual no mencionó ni una vez al presidente Alberto Fernández. Kicillof sí lo hizo una vez. Cristina ahora sí aparece en el escenario electoral por dos motivos. Por un lado, porque ahora sí hay vacunas para todos. Cristina ha planteado: ahora vamos a vacunar a todos y a todas. Es decir, ve que hay una disponibilidad grande de vacunas. Han llegado más de 20 millones de vacunas ya a la Argentina. Hay un stock importante para acelerar como se está haciendo la vacunación en todos los niveles en las últimas 2 semanas. Y además está viendo las encuestas, lo que pasa con el presidente de la Nación, el derrumbe de la imagen presidencial. Obviamente todos los gobiernos del mundo han sufrido un golpe terrible por la pandemia. El ejemplo emblemático es lo que pasó con Trump el año pasado, que pierde una elección y la pierde muy fuertemente. Por primera vez en más de 20 años los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras, pero pierde una elección que 8 meses, 9 meses antes, cuando comenzaba el año, era imposible que perdiera, y la pierde por paliza. Bueno, hay un voto castigo, efectivamente, en distintas partes a los oficialismos nacionales, a quienes se identifican como los responsables principales de lo que está sucediendo con las medidas sanitarias, las restricciones y demás. Pero claramente, Cristina, ayer viendo también lo que había sucedido la semana pasada con Alberto Fernández, que venía de tropiezo en tropiezo, con dichos, idas y vueltas, gaf, todo tipo de enrosque tuvo el presidente, pues de alguna manera lo corre del escenario político, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y se planta con Axel Kicillof, que ahora vamos a contar, está de gira, ya está en campaña electoral, con las vacunas bajo el brazo y también con el desafío de la elección esta de medio término en septiembre y en noviembre. Dejemos a la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política, plantea Cristina, que hoy dijo Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sí, él estaba totalmente de acuerdo, que hay que vacunar y no hay que discutir vacunas sí o vacunas no, como suelen hacer algunos sectores minoritarios todavía, y que en todo caso, si hay algún acuerdo respecto a flexibilizar o endurecer restricciones, que no sea eso una especie de botín de la disputa política, todo muy sensato desde ese punto de vista, pero claramente Cristina ya pensando en la campaña electoral y la necesidad de fortalecerse en la provincia de Buenos Aires, que va a ser la batalla principal desde el punto de vista político. Y el hombre para liderar eso, obviamente, no es Alberto Fernández, no es la imagen muy magullada del presidente en este momento, sino su delfín Axel Kicillof. También dijo Cristina, fíjense esto lo que comentábamos, el tema ahora sí, la disponibilidad de vacunas. Vamos a vacunar a todos los argentinos y argentinas y vamos a volver a ser felices. La idea de Cristina de, bueno, mostrar que hay una luz al final del túnel. Ella cree, cuando dice vamos a volver a ser felices, que el estado de felicidad estaba hasta el 2015, que después drásticamente cambió todo por el gobierno de Macri. Hay otros, incluso dentro del propio gobierno, que piensan que la cosa es un poquito más compleja. Digamos que la crisis económica que arrastra la Argentina lleva ya varios años, que se arrastraba en el último gobierno de la propia Cristina. Obviamente se profundizó con el estallido de la crisis en el gobierno de Macri y se profundizó todavía más por el estallido de la pandemia y lo que ha sucedido desde el año pasado al día de hoy. Fíjense lo que está pasando en este momento en Pergamino. Tenemos imágenes en este momento en Pergamino donde había y hay un acto oficial
donde en principio también estaba supuestamente comprometida la presencia del presidente de la Nación. La información es que no va a estar el presidente, pero sí va a estar Kicillof con el ministro Katopodis, con el ministro de Obras Públicas. Exactamente, Maxi Katopodis y también el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro. De hecho, el presidente de la Nación se quedó en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, y sí los otros funcionarios están, de hecho, camino a Pergamino. Maxi, la presencia del presidente se venía confirmando hasta hace unos 20 minutos. De hecho, a último momento, la explicación que están dando desde la Casa de Gobierno es un tema de agenda, no otro motivo. Digamos, no es que tiene un problema personal, particular, o bien que tenga que ver con algún cambio de estrategia en la comunicación de la Casa Rosada, un cambio de agenda. Ahora se está preguntando si podría llegar a ir al Centro Cultural Kirchner, al CCK, para la inauguración de un vacunatorio nacional que tiene previsto el gobierno, pero digamos, la figura más importante del acto, ahora en Pergamino, en donde se iba a inaugurar un tramo de la Ruta 8, la variante Pergamino, va a ser Axel Kicillof y no el presidente de la Nación. Bueno, esto es de ahora, atención que esto es de ahora, va en línea con lo que venimos contando, correte Alberto. Cristina se mete de lleno en la campaña en la provincia de Buenos Aires, con Kicillof, que está full, tiene ahora Pergamino, pero después va de gira en distintas ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, pero correte a Alberto Fernández. Lo corren al presidente de ese lugar protagónico en la inauguración de obras, que es un poco la excusa del escenario electoral. ¿Tenés información adicional? Sí, vos sabés que justo coincide que a último momento el presidente Alberto Fernández decidió no ir a esta inauguración en Pergamino, que están inaugurando una obra en toda la circunvalación de la ciudad, que había que rodear la ciudad en pleno corazón de la Pampa Húmeda, están inaugurando eso, pero coincide con una movilización que estaban alentando productores agropecuarios de la zona. Ahí le pasé a la producción recién el JPG con la invitación de las rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, donde comunicaban a todos los productores de la región: adherimos a la marcha de productores y comerciantes que se llevará a cabo en Pergamino en señal de repudio a la llegada del presidente de la Nación y el gobernador de la provincia con motivo de la segunda inauguración de la Ruta Nacional número 8. Con lo cual uno podría inferir que el cambio de agenda del presidente Alberto Fernández podría tener que ver con esta marcha de productores agropecuarios que se está realizando, que ya se empezó a realizar a mitad de mañana en la ciudad de Pergamino. Es válido también, Maxi, aclarar que es una marcha que no está convocada por las entidades del campo, es decir, Confederaciones Rurales Argentinas, CARVAP, Sociedad Rural, Federación Agraria no están participando formalmente de la marcha, pero sí una movilización de productores de las rurales de la zona. No adhiere la comisión de enlace, las entidades institucionalmente, pero esto podría haber provocado que Alberto Fernández finalmente desista de ir para pasar un mal momento en la ciudad de Pergamino. Bueno, atención, ¿no? Porque, insisto, lo de Cristina es lo de ayer, fue la aparición de Cristina en el escenario electoral con Kicillof, sin mencionar directamente al presidente, pero lo de hoy es el presidente bajándose de un acto en Pergamino, donde iban a inaugurar obras, pero Kicillof presente con el ministro Katopodis, y esto se inscribe en lo que venimos contando. Cristina le da ayer el empuje a Kicillof: sos vos, soy yo, Alberto Correte. Alberto Correte, después de la semana pasada y las gafas y vueltas del presidente. Y además con el impulso, ahora sí, de una vacunación que se vuelve muy masiva por la disponibilidad de las vacunas. Ahora va a contar Glans la cantidad de vacunas que están llegando y además los contratos que ha firmado ahora sí la Argentina, que más que duplican la población total, como han hecho otros países, digamos, para tratar de garantizarse que efectivamente haya disponibilidad, porque los laboratorios después envían una parte menor de lo que comprometen. Tenemos la posibilidad de hablar un poco de este nuevo escenario político con mi amigo y colega Reinaldo Sietecase. Rey, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien, Rey. Bueno, debemos confesar que a Reinaldo lo buscamos para el 7 de junio, para el Día del Periodista, pero como es parte del Star System del periodismo, tenía una charla en la universidad, no sé cuántos compromisos, más allá de su programa, la inmensa minoría, y todas las cosas que tiene habitualmente.
Pero en un esfuerzo monumental de producción seguimos insistiendo y lo tenemos hoy. O sea que no vamos a hablar de periodismo hoy, sino que vamos a hablar, y Rey es ideal para eso, de este nuevo escenario político electoral con el tema vacunas en el centro, ¿no? Como eje ahora de la disputa electoral. ¿Coincidís con esto que decíamos? Reaparece ayer Cristina, le dice correte Alberto, soy yo y es Kicillof, en lo que es el escenario principal, que va a ser la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, cada vez que aparece Cristina, casi todos los medios y los periodistas prestamos atención, claramente porque sigue ocupando una centralidad política muy fuerte. De hecho, no solo es la vicepresidenta, sino sabe que el peso político de su sector dentro de la alianza del gobierno es decisivo, ¿no? Y fíjate que la aparición otra vez es en provincia de Buenos Aires, es al lado de Kicillof y está indicando de alguna manera lo que vos decís. Yo no sé si es el correte Alberto, está claro que la relación no pasa por su mejor momento. Yo hoy se lo pregunté, tuve oportunidad de hablar con Santiago Cafiero y le pregunté sobre esto y él volvió sobre el latiguillo en el que se recuestan casi todas las patas de la coalición de gobierno, que es decir, no, esto demuestra que nosotros estamos unidos, que no hay nada que nos va a dividir, que tenemos pensamientos distintos, pero que la alianza está fuerte. Y la alianza está fuerte porque, bueno, lo sabemos todos, no hay ninguna chance de ruptura, porque no habría ninguna chance electoral si el peronismo va dividido a esta elección legislativa. Pero las tensiones están claras y coincido con vos en que el acto de ayer de Cristina de alguna manera es un respaldo final y contundente a que es Kicillof, a pesar de que Kicillof no vaya a elecciones, sino que es el kirchnerismo, y el kirchnerismo está expresado claramente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿sabés qué? Esto último, lo que está pasando ahora en Pergamino, seguramente ahora vamos a tener imágenes ahí de Kicillof. Decía acá Damián Glanz que hasta hace un rato estaba confirmada la presencia del presidente, que se baja finalmente el presidente de este acto, pero Kicillof está, porque Kicillof tiene un cronograma de visita a varias ciudades de la provincia de Buenos Aires en tono de inauguraciones y también en el nuevo escenario. Vos ves, está el tema también con el campo de por medio, ahora va a contar González Prieto cómo es el plan exclusivo del gobierno de reabrir gradualmente las exportaciones de carne, pero este ha sido el último mojón de la disputa con el campo. ¿Vos ves que hay también una cuestión de que hoy electoralmente Alberto Fernández, así como el año pasado llegó a tener más del 70% de imagen positiva, hoy, como le ha pasado a otros oficialismos nacionales en el mundo, es mejor dejarlo de costado en la campaña electoral? Y es probable, yo no sé qué encuestas se están mirando, pero como bien apuntás, en general a los oficialismos nacionales no les ha ido muy bien en las elecciones en medio de la pandemia. ¿Pero por qué? Porque en general todos los costos de la lucha contra el COVID en el mundo los suelen pagar los oficialismos nacionales. ¿Por qué? Porque los sectores en las provincias o en las ciudades siempre tienen la opción de decir nosotros somos los que ponemos las vacunas a pesar de que se las provee el Estado central y somos los que sufrimos con ustedes las restricciones. Y eso evidentemente descarga un costo hacia las administraciones centrales. Y creo que aquí se puede estar repitiendo un poco ese esquema, a pesar de que en el comienzo de la lucha contra la pandemia, esa imagen de unidad le había dado a Alberto Fernández un plus que ahora no tiene, o por lo menos no es tan robusto. Por eso creo que la idea de que en Buenos Aires la campaña la sostenga Kicillof va en ese sentido. Además, con un marco de muchas vacunas, como bien decía recién Maxi. Así que creo que la opción, y sobre todo porque el peso electoral de Buenos Aires es decisivo, va a estar puesta ahí, ¿no? Y además, fíjate vos, yo te agregaría solo esto, le permite también a Cristina en este juego interno decir, bueno, si en la provincia de Buenos Aires nosotros ganamos la elección, no importa demasiado el resto, la ganamos nosotros. Y en todo caso, fíjate vos, si el resultado no es bueno, también le pueden trasladar el costo al presidente. ¿Cómo interpretas las últimas medidas de flexibilizar actividades y sobre todo Kicillof adelantando el regreso presencial de las clases a partir de mañana?
en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ayer analizamos un poco los números que veníamos mostrando y contamos cómo se prefirió utilizar un indicador que no estaba en el DNU del presidente, que sí estaba en la web del Ministerio de Salud, pero se usó un indicador que de hecho flexibiliza el criterio que había para salir de la fase de alarma y ponerse en la fase de alto riesgo y de esa manera permitir que más rápido se pueda liberar la actividad hasta las 12 de la noche y además que se pueda volver a la presencialidad ya esta semana en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo interpretás eso? Porque de alguna manera Kicillof, que hay que decirlo, había sido un cruzado de cuidemos la situación epidemiológica, enfrentándose con Larreta y también con el gobierno nacional, que ya hace meses tiene una actitud mucho más flexibilizadora por la necesidad económica, por lo que le dice Guzmán, que Guzmán le dice, mirá lo que pasó en el último mes con las restricciones duras, entre comillas, que pusimos ahí enseguida, inmediatamente hubo una caída nuevamente del nivel de actividad y de la recaudación. Pero ¿cómo interpretás esa señal donde también el propio Kicillof se apura también a flexibilizar actividades? No, y bueno, claramente que los números, más allá de las interpretaciones, tienen que ver con las encuestas, con el humor social, y me parece que acá hay una suerte de concesión hacia ese lado, ¿no? Tratar de aflojar un poquito la presión del último cierre que otra vez impactó. Yo me doy cuenta que el tema sanitario ahora empieza ya a ir de la mano con la cuestión electoral. Incluso, te digo, me parece que la campaña va a tener mucho de esto, de los dos lados, ¿no? Fíjate que estuvo muy fuerte desde el lado de la oposición hacer hincapié en el fracaso de la negociación con Pfizer, y creo que eso va a seguir, vacunatorio VIP, que el discurso de los candidatos opositores va a ir por ahí, la gestión de la pandemia. Y por el lado del oficialismo también, ¿no? Miren que estamos vacunando. Es difícil en este momento decir que no hay vacunas. Yo creo que ya a esta altura debe faltar la verdad. La mayoría de nosotros o estamos vacunados o tenemos familiares que están vacunados. Es decir, es muy difícil contrastar con eso. Y me parece que el gobierno va a tratar de apoyarse en esa cuestión, en la provincia de Buenos Aires todavía con más fuerza. Y resta saber, Maxi, qué pasa, y vos sos un especialista en esto, qué pasa con la economía en estos 2 meses. Creo que van a ser los 2 ejes de campaña y los 2 ejes de la discusión. Incluso lo que pasa en Pergamino que usted está mostrando también tiene que ver con eso, ¿no? Clarence, tenías una pregunta. Sí, precisamente sobre este tema. ¿No crees, Rey, que en algún momento, digamos, la existencia de las vacunas va a invisibilizarlas y va a dejar correr precisamente que se vea la situación social y económica? Mira, volviendo al periodismo, ¿no? Ya que no pude salir la semana pasada, voy a decir una frase que casi no se utiliza en el periodismo argentino. No sé, la verdad que no lo sé. Creo que el alivio que genera la vacuna tiene un impacto. Yo no sé si eso te hace cambiar la elección o no, pero digo, te tranquiliza. Yo creo que hay 2 situaciones que deberían haber sido las centrales en la agenda estos 2 años y que lamentablemente no lo fueron del todo, ¿no? Porque hubo distintos temas que se metían todo el tiempo y que generaron incluso la descoordinación del gobierno nacional con el de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que son la pandemia, por supuesto, y la situación económica, que es dramática. No nos olvidemos del 40% de pobres, los cierres de negocios, los problemas de muchas pymes, y me parece que centralmente, si vos le generás un alivio en el frente salud, si realmente pasa lo que dicen algunos especialistas, que esto afloja hacia septiembre, es un dato que puede tener implicancia electoral, ¿no? Más allá de que está lo otro atrás, como vos bien decís, ¿no? Está la cuestión social, los reclamos. Por eso digo que para mí van en paralelo. No alcanza solamente con vacunas. Es muy importante, pero no alcanza. Y tampoco alcanza la pequeña mejora que se pueda generar en el mediano plazo o en el corto plazo si vos no tenés solucionada la cuestión sanitaria. Me parece que son los 2 temas centrales de esta elección. Sí, ahora vamos a contar y lo venimos mostrando cómo ya, aunque el nivel de actividad se mantenga, no siga creciendo, se mantenga en estos niveles, ya estadísticamente este año te va a dar un 7% de crecimiento del PBI, pero eso no está llegando a la gente. Porque claro, es el 4º año consecutivo de caída del salario real, de los ingresos reales de los jubilados, de los planes sociales, todo. Y por eso también la disputa que se generó dentro del gobierno
por el planteo fuerte de Cristina y Kicillof, diciendo, bueno, hasta acá llegaste, Guzmán, con un ajuste fiscal muy fuerte, sobre jubilado, planes sociales, salarios públicos, transferencia a provincia y eliminación del gasto COVID, y ver si se pone también algo más de plata en la calle para tratar de compensar esta aceleración de la inflación, que es un poco también el termómetro, ¿no?, de lo que siente la gente en el día a día, ¿no? Ese va a ser también, sin duda, un punto clave. Ahí estamos viendo, Rey, que lo que decía acá González Prieto, hubo una movida de ruralistas ahí en Pergamino, Sí. pero ¿cuál era la idea? ¿Era hacer una escrache al presidente o no? Sí, te leo textualmente lo que decía la convocatoria nuevamente. Estas son imágenes que nos llegan de este momento en Pergamino, de un productor agropecuario al que conozco, con lo cual está chequeada la fuente, que muestra un helicóptero de presidencia sobrevolando la zona, con lo cual uno infiere que se suspendió a último momento la presencia del presidente Alberto Fernández en Pergamino. ¿Qué es lo que comunicaron desde hace algunas horas las sociedades rurales de la región? Insisto, no participa la comisión de enlace a nivel nacional, es decir, ni Sociedad Rural Argentina, ni Confederaciones Rurales, pero sí las rurales de la región, las rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, adherimos, dicen, a la marcha de productores y comerciantes que se llevará a cabo en Pergamino. Claro, justo en Pergamino. Donde, Pero escuchá, en señal de repudio a la llegada del presidente de la Nación y al gobernador de la provincia con motivo de la segunda inauguración de la Ruta Nacional número 8. Hay mucha tensión con el campo, las entidades están conteniendo a las bases, ahí está el comunicado, porque, digamos, no es algo que parte de la dirigencia agropecuaria de arriba hacia abajo, sino que son las bases las que están enojadas, y bueno, el presidente claramente cambió su agenda, Maxi. Sí, Rey, finalmente, este es todo un tema también para el gobierno, y no lo pienso tanto con sectores del ruralismo que se alinean más con la oposición, con Juntos por el Cambio, sino lo que se generó, por ejemplo, en tu provincia, en Santa Fe, y con Perotti, con el tema de las restricciones a las exportaciones de carne. Ahora vamos a contar cuál es el plan del gobierno para salir rápidamente como pueda de este brete también. Pero eso también ha generado dentro de la propia coalición de gobierno tensiones fuertes, digamos. ¿Cuál es el posicionamiento oficial frente al sector rural? Sí, claro, ¿no? Fíjate que ahí hubo ruido con Schiaretti, hubo ruido con Perotti, que son gobernadores que obviamente representan al peronismo, pero que tienen también siempre la vista puesta en los sectores vinculados al agronegocio, porque también hace a su base electoral. Obviamente son los que presionan para una solución rápida. El gobierno viene de un fallido grave que fue el tema Vicentín, claro. Y se sumó la cuestión después de la exportación de la carne. El equilibrio, y sé que vos lo tocas muy seguido, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Argentina exporta casi todo lo que consume y creo que esa presión sobre el tema inflacionario preocupa mucho. Ahí me parece que hay que apelar, seguro tenés más información que yo, ¿no?, a soluciones imaginativas, osadas, inteligentes, porque si no se te convierte otra vez en un efecto de empuje inflacionario tremendo, ¿no? Lo que pasa con la carne es impactante en cuanto al día a día, ¿no? Hay mucha gente que en este contexto deja de comprar carne, deja de consumir carne. La verdad que el gobierno tampoco se lo puede permitir. Es el fenómeno de la manta corta, ¿no? Ahora vamos a contar un poquito cómo viene ese tema, la discusión también interna dentro del gobierno y qué piensan hacer en las próximas semanas. Rey, como siempre, un gusto poder dialogar con vos y espero que podamos el próximo 7 de junio charlar ese día más extensamente del tema periodismo. Un abrazo. Te mando un abrazo, lo hacemos siempre, de todas maneras. Ya sé. Un abrazo y nos reencontramos. Y siempre muchos éxitos. Muy escuchado el programa La Inmensa Minoría ahí en Radio con Vos de 7K. Si ahí tiene una especie de cofradía que sale de la grieta, pero ellos también son una cofradía. No se dan cuenta. Ellos dicen, estamos más allá de la grieta, ni de un lado ni del otro, pero también se ha creado ahí una tribu que lo sigue a 7K. Gracias, Reinaldo. Abrazo grande para todos ahí. Gracias. Bueno, a ver, contamos el tema de vacunas, ¿no?, que va a ser el eje, sin duda,
del oficialismo en la campaña electoral, y ahora sí puede mostrar no solamente los contratos, sino también la llegada fuerte de vacuna en las últimas semanas. A ver, Damián. Exactamente. De hecho, ayer llegaron 934.200 dosis más de AstraZeneca, que es el contrato que venía más demorado. Ahí estamos viendo, de hecho, que de las 22.400.000 que se compraron, ya llegó el 21,1%. Digo ya porque hasta hace menos de un mes no había ni una sola dosis de ese contrato. En total, la Argentina contrató 73 millones de dosis, un poquito más, y recibió 20.677.000. Estamos hablando del casi 30% de las dosis que se contrataron. Claro, estamos viendo, por ejemplo, que ahí sumamos ya al contrato con CanSino que se anunció el último viernes, también los 2 millones de dosis adicionales de Sinopharm, que se van a estar recibiendo este mismo mes, pero hasta ahora ya se recibió el 28% de los contratos firmados o acordados. A esto hay que sumarle, Maxi, los otros que se han sumado a esta carrera por lograr vacunas, que son las provincias. El primero fue, de hecho, Axel Kicillof, que anunció primero que iba a traer 10 millones de la vacuna Covaxin de India, y el viernes anunció 5 millones más de la vacuna CanSino. Esto es importante. Ayer se sumó Córdoba, nosotros veníamos anticipando los que estaban negociando, habíamos dicho el caso de Santa Fe. En total las provincias van a sumar 17 millones de dosis. Y ahora hay que mirar una cosa interesante, que como la vacuna de CanSino es monodosis, directamente alcanza con esa vacuna para lograr el esquema completo. Y ahí tenemos, entre lo que aporta la nación y las provincias, en qué estado está hoy la Argentina previendo vacunación en los próximos meses. En total hay 90 millones de dosis contratadas, ¿no? Recordemos que llegaron hasta ahora 20 millones, que son en realidad esquemas completos, o sea, donde corresponde primera y segunda dosis, o bien la vacuna monodosis, para 51 millones de personas. Y acá es interesante ver cuál, por ejemplo, el grupo objetivo y los mayores de 18 años son 32 millones, los que hoy estamos en el plan de vacunación. Ayer hablábamos de los menores de entre 12 y 17 años, a partir de las familias que están pidiendo vacunar a sus hijos. Decimos ese rango etario porque es hoy donde está autorizada la vacuna de Pfizer. En otros países, todavía aquí no en la Argentina. Y después quedarían más de 8 millones de niños de entre 0 y 11 años. En total, la población argentina, más de 45 millones de habitantes, pero habría vacunas para 51 millones de personas, con lo cual, Maxi, el gobierno está previendo o incumplimientos o bien la necesidad de adelantar posibles compras para apurar lo más posible el plan de vacunación. Nosotros veníamos contando el objetivo que tiene el gobierno de tratar de llegar a fines de agosto con al menos el 85% de la población objetivo. Por ahora, los mayores de 18 años, al menos con una dosis. La pregunta es si no hay que apurar incluso la segunda dosis a propósito de las nuevas variantes de las que vamos a volver a hablar, Maxi, en un ratito. Y lo que decíamos ayer y vos mencionabas, el tema de también empezar a vacunar a partir de 12 a 17 años, fundamentalmente a los grupos de riesgo en ese sector. Después vamos a repasar un poco si ahora sí esto de garantizarse por lo menos 2 veces la población entre nación y provincia es lo lógico, y que han hecho otros países, digamos, se han garantizado 2 o 3 veces sus poblaciones en términos de contrato. Después hay que ver lo que efectivamente cumplen los laboratorios. Estas imágenes que estás mandando a la producción, Carlos, ¿es ahora? ¿Está ocurriendo ahora? Sí, en Pergamino. Sí. En bueno, estos ahora momentos. las estamos procesando. Atención, quédate para mirar esto, porque está ocurriendo mucha movida en este momento en Pergamino. Estamos recibiendo imágenes, esto que te envían productores rurales ahí en Pergamino. ¿Y está Kicillof en este momento ahí? No, y no saben mucho tampoco, porque lo que me dicen es que han hecho un vallado a donde iba a ser el acto del que iba a participar Alberto Fernández y Axel Kicillof, y hay como una especie de anillo de kilómetros De seguridad. donde no se puede llegar. Entonces eso aumentó también la bronca de los productores agropecuarios. Recordemos, desde la mañana que están convocando comerciantes y productores agropecuarios en Pergamino para repudiar la visita de Alberto Fernández, un repudio que
no se va a terminar materializando explícitamente. Porque Alberto Fernández no va a ir a Pergamino, pero Exacto. Kicillof, esa es la duda, si Kicillof finalmente... En principio, vos sí. estás averiguando también, Damián. Sí, con el equipo de Kicillof a ver si efectivamente se va a hacer el acto. Recordemos, los que fueron por la Casa de Gobierno son el ministro Guado de Pedro y también el ministro de Obras Públicas, Catopodis, acompañando al gobernador bonaerense, pero ahora la pregunta es si finalmente el acto se va a hacer. Desde Casa de Gobierno dicen sí, está previsto, ellos tres van a encabezar el acto. Kicillof con los dos ministros con los dos nacionales. ministros, claro. Para la inauguración, esto es de un tramo de la ruta... 8, es la variante, se llama variante Pergamino, es una de las, una parte de la ruta 8 que fue finalizada, Maxi, en estos días. Decía Carlos, los productores se quejaban de que era la segunda vez que se inauguraba. Es otro tramo, ¿no, Carlos, el que se estaba inaugurando? Bien, ahora vamos a contar cómo sigue eso, porque evidentemente se ha calentado también el escenario electoral con este conflicto con el campo de nuevo como trasfondo. Vamos a hablar con el doctor Edgardo Nopov, que es médico sanitarista, jefe del área programática del Hospital Piñero. Le agradecemos que nos pueda atender, porque, bueno, está toda esta discusión, no hay duda de que las vacunas sirven, y también, en general, ahora vamos a hablar un poquito de lo que se está hablando en AstraZeneca en Europa, pero en general son mínimos los efectos adversos que se han experimentado ya con millones y millones de vacunas aplicadas en todo el mundo. Pero sí hay dudas respecto a las nuevas cepas y qué tipo de efectividad tienen las vacunas con las nuevas cepas o variantes. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por el llamado y permitirme aprovechar para mandarte un afectuosísimo saludo a Roger. Ah, bueno, a mi padre, que es médico psiquiatra y que el doctor lo debe conocer. Compartimos especialidad también. Bueno. Doctor, cuénteme, ¿cómo está la situación ahí desde el Piñero? ¿Cómo está viendo este tema de la vacunación y el impacto de las nuevas variantes? Las vacunas que están aplicándose en la Argentina, ¿son vacunas efectivas? Sí, las vacunas que estamos aplicando en el país son vacunas muy efectivas y de muy bajo riesgo. La verdad es que es interesante que estamos en este momento en la discusión del problema de la gente que no se vacuna. Digo, ya superamos el problema de que nos falten vacunas, por lo menos por ahora. Digo, parecemos haber alcanzado un ritmo interesante de vacunación. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires se está calculando llegar a este fin de semana con el 40% de vacunados de la población, así que estamos en un porcentaje interesante de vacunación. Las nuevas cepas traen algunas complicaciones, algunos laboratorios están empezando a hacer ensayos clínicos a ver si hace falta incluso una tercera dosis de vacuna. Pareciera que algunas de las vacunas que hay en nuestro país son de lo más efectivas incluso con las nuevas cepas, pero esto todavía se está ensayando y nosotros por ahora, al igual que algunos otros países como Canadá, elegimos la estrategia de vacunar masivamente con una dosis y postergar la segunda dosis lo que se pueda. Nada, es importante completar el esquema, pero digo, en todo caso es una estrategia sanitaria que parece estar teniendo buenos frutos por la baja de mortalidad que uno va viendo, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Doctor, el tema de lo que ha aparecido con algunas preocupaciones en Europa, fundamentalmente, ahora vamos a contar con el caso de AstraZeneca, que ha sido una vacuna, bueno, que tardó en llegar al mercado, que era la gran carrera que había en Estados Unidos, si Pfizer o AstraZeneca. Ha sido una vacuna que ha sido financiada también por el gobierno de los Estados Unidos, pero como llegó tarde y después tenían la Pfizer, la de Moderna, el gobierno de Estados Unidos la ha dejado más de lado. La usó mucho el gobierno del Reino Unido, que era el otro gran financiador de la vacuna. Y Europa, hasta que en algún momento Europa abrió también la puerta de Pfizer y Europa empezó a emitir algunas alertas respecto a la vacuna de AstraZeneca. Lo último conocido es que en el caso de Italia
Damián, ayúdame, están utilizándola ahora solo para mayores de 60 años. Y claro, de hecho, y la decisión que tomaron en ese caso es los que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, completar el esquema de vacunación con la vacuna de Pfizer, o sea, suspender para, de hecho, los menores de 40 la aplicación de esa vacuna, porque hubo un caso de una joven de 18 años Con trombosis. Claro, por trombosis que había fallecido, así que decidieron cambiar y combinar dos vacunas, ¿no? La de AstraZeneca, los que habían recibido, con la de Pfizer. Es bastante, la verdad que es todo bastante controvertido. Italia, por ejemplo, uno de los problemas que tuvo es que prohibió la exportación de las vacunas fabricadas en su propio país porque descubrió que AstraZeneca estaba fabricando vacunas en su país, pero que el destino no era Italia, sino que lo iban a exportar a Europa del Este. Entonces, la verdad que las controversias y las grietas no están solamente acá, es todo bastante controvertido. Es cierto, Maxi, que se atrasó un poco la producción de AstraZeneca, pero no mucho. De hecho, Gran Bretaña empezó y tiene a la mitad de su población, o un poco más, vacunado con AstraZeneca. Hay cuestionamientos sobre la vacuna de AstraZeneca. La verdad es que todos los ensayos clínicos que uno puede leer en las revistas científicas, que ahora todos nos acostumbramos a nombrar a Lancet y hay algunas otras revistas científicas, el riesgo de trombosis o de tromboembolismo es mínimo, digo, no es atribuible a la vacuna incluso. Hubo un caso en Europa de una persona que tuvo un tromboembolismo post-vaccinal, pero la verdad es que en todos los estudios hechos ni siquiera es atribuible a la vacuna. Nosotros cuando vacunamos con cualquier vacuna tenemos un fenómeno que se llama ESAVI, que son los efectos adversos que están alrededor de la vacunación. Dentro de los ESAVI entra cualquier cosa que suceda post-vacunación. Por ejemplo, para decir una cosa ridícula, si yo me vacuno y cuando salgo del vacunatorio me tropiezo y me caigo en la calle y me lastimo, eso en principio tiene que ser denunciado como un ESAVI, como un efecto adverso alrededor de la vacuna. Después se investiga y se llega a la conclusión de que esto no tenía que ver con la vacuna. Por ejemplo, es el caso de la mujer que falleció en San Lorenzo, que falleció no por efecto de la vacuna, pero falleció en el lugar en donde se vacunaba, digo, una mujer de 84 años, etc. Entonces, la verdad que hasta ahora ningún documento científico demuestra que ni siquiera la vacuna esta que está cuestionada tenga problemas de tromboembolismo. Y es más, la AstraZeneca, sí. Y es un poco más. Yo yo doy clase en la facultad hace muchos años, soy profesor titular. La verdad es que trato de ejemplificar incluso de estos problemas cuando le doy clase a los alumnos, para advertirles que nunca pueden decir que ningún procedimiento médico tiene cero riesgo. Digo, aún una simple aspirina tiene algún riesgo, cualquier intervención médica tiene algún riesgo. Me permito recordar a Débora Pérez Volpi, a quien le hicieron una endoscopía. Una endoscopía es hoy un procedimiento en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es un procedimiento de bajísimo riesgo, pero bajísimo riesgo, y a veces tienden a decir que no tiene riesgo. Y entonces, cualquier procedimiento médico tiene algún riesgo. El problema es el riesgo de no proceder. Digo, si tengo que intervenir a alguien por una apendicitis, no intervenirlo tiene muchas veces correcto, mucho doctor. más alto riesgo. Lo que llamaba la atención es que hay una reacción de los gobiernos, más allá de los intereses. En este caso no estamos hablando de la Sputnik, sino que estamos hablando de vacunas que son del corazón del capitalismo. Pfizer o AstraZeneca, lo mismo, digamos. Ambas fueron financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero, hay algunos países que están tomando algunas medidas precautorias. Chile, sin ir más lejos, también ha tomado una medida... Los menores de 40 años no los vacuna con la AstraZeneca. Menores de 40 no vacuna con AstraZeneca. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la vacuna de Johnson está autorizada para toda la población, pero la CDC envía una aclaración, un mensaje a la población en la cual dice... Las mujeres menores de 50 años, dice que ha habido 7 casos por millón de habitantes, que es una incidencia muy baja de trombosis, pero ha dicho que esa incidencia es mayor que lo que se ha experimentado con otras vacunas, por ejemplo Pfizer. Entonces dice, usted puede vacunarse si quiere con la de Johnson, si es mujer y tiene menos de 50 años, pero también usted debe saber que tiene otras vacunas disponibles y habla de Pfizer, Moderna.
Es correcto lo que decís. Por eso digo, el riesgo de intervenir y el riesgo de no intervenir. 7 personas por millón de riesgo de un efecto médico, si está un efecto adverso, si está más o menos cuidado, la verdad que es ínfimo al lado del riesgo de enfermar, morir o quedar con secuelas en relación al COVID. Por eso digo, depende con qué lo comparamos. Si uno pudiera elegir entre todas las vacunas del mundo, capaz nos ponemos a calificar cuáles serían mejores que otras. Lo que está claro es que todas las vacunas cualquiera de las vacunas son mucho mejor que ninguna. Y después, en relación a lo que contaste sobre la estrategia de Italia de cruzar AstraZeneca con Pfizer, hay algunos ensayos clínicos también en el mundo de cruzar vacunas. Hasta ahora son todos preprint, se llaman en ciencia. Digo, son anticipos de lo que va a ser el resultado, pero hasta ahora todos dan favorables. Digo, hasta ahora cualquier cruce de vacunas que da mayor inmunidad que la misma línea de vacunas en sí mismo. Pero por ahora son como anticipos, ¿no? Hay distintos ensayos. Muy interesante. Doctor Nopoz, gracias. Es muy amable, es muy interesante escucharlo. Bueno, muchas gracias, Maxi. Un cariñoso saludo. Gracias. Ya vamos a ir con el tema de lo que está pasando ahí en Pergamino, que hay algunas aclaraciones al respecto del tema Kicillof, también qué va a pasar con las exportaciones de carne, y vamos a contar el tema ganancias, que ojo, hoy salió la reglamentación de la AFIP, muchos mensajes llegaban al programa, cuándo va a empezar la rebaja de ganancias para los que ganan hasta 150.000 pesos brutos, y cuándo devuelven lo que retuvo de más la AFIP en los primeros 5 meses entre enero y mayo. Atención que tenemos la información de la nueva reglamentación de la AFIP y también qué pasa con el tema monotributo y autónomos. Hay novedades en el Congreso. Está hablando la ministra de Salud, Carla Bisotti. A ver, ¿qué dice? Federal de Salud con los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones o representantes trabajando en diferentes ejes que son la campaña de vacunación, la situación epidemiológica, las medidas y la famosa curva epidemiológica y también acciones y estrategias sanitarias más allá de la pandemia que nos ocupan y nos preocupan, como es los testeos, los screening para detección precoz de cáncer, lo que es la estrategia de 1000 días, la estrategia de interrupción voluntaria del embarazo, recursos humanos, residentes, los trabajadores itinerantes y, por supuesto, las políticas de municipios saludables y médicos comunitarios. En relación a vacunación, en el día de ayer hemos recibido hemos llegado a los 20 millones de vacunas recibidas, son 20.667.000, son dosis que ya entre mañana y pasado más del 99% van a estar distribuidas en las jurisdicciones donde las esperan, las condicionan y las envían a los vacunatorios para seguir este proceso de vacunación que va muy, muy rápido y está trabajándose muy, muy bien con las provincias. 85% de los mayores de 60 años han recibido al menos una dosis. 67% de las personas entre 50 y 55 años también han iniciado su esquema de vacunación y estamos viendo también que 4 de cada 10 personas mayores de 18 años han iniciado también su esquema de vacunación cuando analizamos todos los mayores de 18 años. Es un avance rápido a medida que van llegando dosis. La verdad es que la escalada de vacunación en las provincias es muy rápida. Se han alcanzado más de 2 millones de dosis de vacunas aplicadas por semana, reportadas por semana, y eso es muy, muy importante, y felicitar y poner en valor el trabajo de las jurisdicciones, analizando también los desafíos que tenemos en relación a la campaña de vacunación, en relación al plan estratégico y siempre adaptado al plan provincial. Se analizó y se comprometió la vacunación de todas las personas de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas Nacionales en las provincias. Hablamos con los ministros y las ministras la importancia de completar ese personal estratégico. Se habló también luego de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que generó la recomendación de ir disminuyendo la edad por quinquenio y también analizar grupos de riesgo específico ocupacional, avanzar en ese compromiso con los transportistas internacionales. En el día de ayer hicimos un análisis de todos los transportistas internacionales que nos reportaron desde el sindicato de camioneros que tenían esos viajes a sobre todo Brasil con el riesgo individual y el riesgo de introducir alguna variante,
y ya se han vacunado el 30% de los transportistas internacionales, así que el compromiso de acelerar esa vacunación, lo mismo que el trabajo en función de riesgo específico del área marítima, de los tripulantes internacionales y poder ampliar todo lo que es relacionado a la salud, como por ejemplo las personas que arreglan algún aparato, algún tomógrafo en algún centro de salud, los recolectores de residuos patológicos, digamos, incluirlos y estar seguros que están cubiertos en relación a tener actividad hospitalaria o relacionados con lo hospitalario, aunque no sean integrantes del equipo de salud. El otro eje que se habló y en relación a la importancia que tiene la cantidad de dosis que están llegando es, por supuesto, seguir iniciando esquemas de vacunación y completar la segunda dosis, fortalecer ese esquema completo en relación a las vacunas que están llegando. Se distribuyeron 400.000 dosis de Sputnik V que están de segundo componente, que ya están en las jurisdicciones, completando ese circuito hasta que lleguen a los vacunatorios y ya también con las demás vacunas trabajar en ese sentido. En relación a las vacunas y las edades, se está trabajando con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y reafirmar que se están aplicando todas las vacunas para todas las edades, para todas las dosis, en función, como dijimos, del riesgo por edad y por ocupación, así que avanzando también muy fuerte en eso. Y dos comentarios más y quedo abierta a las consultas. En relación al registro, es una pregunta muy frecuente y es algo que preocupaba y ocupaba mucho a los ministros y las ministras. Volver a reforzar que desde que la vacuna llega, dijimos que a nivel nacional se distribuye muy rápido a las provincias, más del 99% ya entre hoy y mañana de todo lo que llegó está en las jurisdicciones. El proceso en las jurisdicciones de distribución y de aplicación puede tener diferencias en función, obviamente, de las distancias, de las estrategias provinciales y también en función de lo que es la carga de las dosis aplicadas, y esa es la diferencia por ahí entre las dosis distribuidas y las aplicadas. Todas las jurisdicciones han manifestado el enorme esfuerzo que están haciendo en aplicar lo más rápido posible las vacunas, y esa variación que se ve en el monitor es justamente porque las aplican tan rápido que después disminuye esperando otra recepción de vacunas, así que era importante aclarar eso y contarles también que tanto la Comisión Nacional de Inmunizaciones como el COFESA, el Consejo Federal de Salud, también acabamos de consensuar avanzar con la vacunación de personas gestantes con indicación individual. Ya estaba vigente la vacunación de personas gestantes con condiciones de riesgo desde hace tiempo, ya desde febrero, y en el contexto del aumento del número de casos, de la evidencia de la seguridad de las vacunas, se incorporan con una indicación individual de evaluación de su médico tratante o médica tratante, la indicación de las personas gestantes para recibir la vacuna contra la COVID-19, más allá de tener alguna condición de riesgo. Así que seguimos trabajando mucho y ponemos mucho en valor el trabajo nación, provincia, municipios, y les agradecemos el espacio para difundir esta información. Ministra, ¿cómo está? Emanuel Herrera de AM750. Dos preguntas. En principio, preguntarle si hay alguna estimación por parte del gobierno en torno a la distribución de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, fabricada aquí en nuestro país. Y una pregunta de política sanitaria. Preguntarle sobre las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, que habló nuevamente de la necesidad de una reforma del sistema de salud. Dijo que se está aplicando de facto en la provincia de Buenos Aires y de hecho ha circulado un paper al respecto en las últimas horas. ¿Qué opina usted? Sí, en relación a la vacuna Sputnik V, la vacuna no se llama Sputnik Vida, es el proyecto que se genera para su financiamiento. Esta es la vacuna que nosotros estamos adquiriendo al fondo, a la Federación Rusa. Estamos en contacto permanente con el productor local y están avanzando con la formulación del primer lote que ha llegado del componente 1 para poder enviar dosis para el control de calidad, y en el momento en el que esté el control de calidad ya tenerlas disponibles. Eso va a depender del tiempo que terminen
audiencia. Linkea. Están conectando, tiene batería. Hola, hola, ahí va. Del tiempo que tarde, digamos, en enviarse y en hacer el control de calidad, que es más artesanal en relación a los resultados. Y estamos también planificando ya la llegada de de los demás lotes, de componente 2 y más componente 1 también. En relación a la reforma del sistema de salud, estamos todos trabajando en eso, en disminuir la fragmentación del sistema de salud, en trabajar muy en conjunto como nunca con la Superintendencia de Servicios de Salud, viendo que todos los programas de calidad, de acceso y de equidad sean parte de la Superintendencia y se pueda también trabajar muy cerca de la seguridad social, del sector privado. Esta pandemia realmente ha sido una oportunidad muy grande para poder disminuir esa fragmentación y entender que la salud es una sola. Y sin lugar a dudas, a partir de esto, como toda crisis, se genera una oportunidad y seguiremos trabajando para fortalecer no solamente el sistema de salud público, sino el objetivo que tenemos, que es ser el Ministerio de Salud de todo el país. Hola, ¿se escucha? Ministra, buenas tardes. Maya Jastrovilansky de La Nación. Quería profundizar sobre la cuestión del sistema de salud, preguntarle si continuaron, como el año pasado, las reuniones con los sindicatos, las obras sociales y también con el sector privado por los problemas de financiamiento que tiene el sistema y qué cambios cree que hay que introducir en el sistema. Gracias. Sí, sin lugar a dudas, no solamente continuaron, sino que se fortalecieron. También estamos trabajando con las jurisdicciones y las distintas áreas del sector privado, estamos generando ese intercambio, también estamos trabajando con PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud tiene un rol muy importante en ese sentido y estamos trabajando también con el Ministerio de Trabajo y con todos los sindicatos en el contexto no solamente de generar acciones preventivas con los trabajadores y las trabajadoras, sino también articular para favorecer el acceso a la salud en un momento donde el financiamiento del sistema de salud, tanto por los financiadores como los prestadores, como para el sector público también, es un momento crítico, incluyendo también a PAMI en la situación económica y en la demanda que está teniendo el sistema de salud en relación a la cantidad de casos, lo que significa la compra de drogas, sedantes, la provisión de oxígeno. La verdad que la situación es de una complejidad enorme. Estamos trabajando para disminuir la fragmentación, para minimizar cualquier inconveniente, para seguir fortaleciendo desde el Estado Nacional lo que se pueda y con esa mirada en relación a el financiamiento, proveyendo respiradores, proveyendo apoyo para el acceso a medicamentos, generando el trabajo de compras conjuntas. Es bien complejo, pero desde el Ministerio de Salud, en el rol rector, articulando con todas las áreas, seguimos adelante con ese tema. Buenas tardes, ministra. Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Preguntarle, en principio, teniendo en cuenta que ya está demostrado que es prácticamente inevitable que las variantes del COVID estén ingresando al país, preguntarle por la variante Delta en lo que tiene que ver con la eficacia de las vacunas que hasta aquí se han estado y se vienen aplicando. Y con respecto a esto, ¿en qué tiempo entiende usted que se podría estar reforzando con la segunda dosis? Y por otra parte, en lo que tiene que ver también con la vacunación con AstraZeneca, toda vez que hay algunos estudios que están hablando del nivel de eficiencia o no de este tipo de vacuna contra esta variante del COVID. Gracias. Sí, hay varios estudios. Hace muy poquitos días, ayer, surgió un análisis también en relación a la eficacia de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de AstraZeneca y muchas informaciones van a ir surgiendo seguramente en el correr del tiempo. La conclusión, y es una de las cosas que yo dije al principio en relación a las variantes y a la segunda dosis, es que las vacunas, sobre todo con el esquema completo en relación a su esquema de 2 dosis, tienen una eficacia que es muy buena para poder cubrir no solo la variante Delta, sino la mayoría de las variantes que estamos conociendo de preocupación. La vacunación está marchando, por eso fue que analizando esta situación en relación a fundamentalmente la variante Delta, se consensuó avanzar rápidamente en completar los esquemas de vacunación, por supuesto continuando el inicio de las primeras dosis a el ritmo de vacunación que estamos recibiendo. La segunda dosis
de Sputnik estamos esperando un embarque también para fines de esta semana. Cuando tengamos el número de dosis lo compartiremos. Y la otra pregunta. Bueno, la vacuna AstraZeneca tiene, digamos, todas las vacunas. La Organización Mundial de la Salud lo que ha recomendado es que las vacunas que tengan más del 50% de eficacia son herramientas muy importantes en este contexto de la pandemia. La vacuna de AstraZeneca supera y en mucho la eficacia del 50%, llega casi al 70%, y nosotros creemos que todas las vacunas que están en Argentina y que están disponibles en el mundo son seguras, son eficaces y son una herramienta muy importante. Cuantas más personas puedan recibir la vacunación y cuantas más personas puedan completar el esquema, más rápido van a bajar los casos, no solo en Argentina, sino en todos los países, y más rápido vamos a poder tener un alivio. Todas las vacunas tienen una eficacia que es interesante y por supuesto que una seguridad que también es grande. Ministra Bisotti, Jorge Arruti de IP Noticias. Sabemos que la variante Delta ha causado cambios en las estrategias a nivel mundial. Queremos saber si cambia un poco la estrategia en Argentina y si tienen pensado el cierre de Ezeiza. La variante Delta en el Reino Unido, que es donde ha cambiado la estrategia, es la variante predominante. Nosotros en Argentina tenemos como variantes de circulación predominante la del Reino Unido, Manaos, y la variante andina. Hemos aislado 2 casos de la variante Delta que han sido identificados al ingreso y que han sido aislados y no se identificaron casos secundarios, lo mismo que la variante Sudáfrica. Así que desde ese punto de vista, otro tema que se discutió y mucho hoy a la mañana con los ministros y las ministras es transmitir que en Argentina las fronteras están cerradas a los turistas desde el inicio de la pandemia. Se ha generado decisiones administrativas de cierre de fronteras con restricciones de vuelos y con controles muy estrictos a los argentinos y residentes que vuelven a nuestro país, con una declaración jurada, con una PCR 72 horas antes del ingreso del vuelo, con un control durante el vuelo, con un antígeno que se hace al ingreso al 100% de las personas que ingresan. Las personas quedan positivas, se aíslan en un hotel y esas personas se les hace la secuenciación genómica para ver si es una variante de preocupación, y a las personas que dan negativas se los autoriza a ir a su domicilio y hacer una cuarentena de 7 días en su domicilio con una PCR obligatoria al alta negativa para poder salir del domicilio, digamos. Esa situación se cumple y nosotros también analizamos que tenemos un porcentaje muy bajo de menos del 0,5% de las personas positivas que llegan y son detectadas en Ezeiza, en Aeroparque o en San Fernando, y de las personas que llegaron hasta los 14 días es un 0,5% de las personas, y lo que estamos trabajando es en fortalecer esos controles que según la decisión administrativa y el DNU es un delito penal no cumplir con el aislamiento y generar un riesgo para la salud pública, fortalecer esos controles y también cruzar las personas que llegaron de viaje para ver si se hicieron una PCR y en función de eso también contactar a las personas. El control de la cuarentena en el domicilio es resorte de las jurisdicciones y el trabajo que estamos haciendo con las jurisdicciones es justamente fortalecer ese control para minimizar cualquier posibilidad de circulación de alguna variante. Eso solo no es suficiente, la vacunación no es suficiente, tenemos que seguir cuidándonos, fortalecer los cuidados, disminuir las posibilidades de transmisión, los 2 metros de distancia, el tapaboca, el aireamiento de los ambientes, el saber que estamos todavía con una circulación del virus muy alta, con un número muy alto de casos, por más que estén en disminución, necesitamos hacer un esfuerzo grande para maximizar esos cuidados mientras avanza la vacunación, mientras hacemos los controles en Ezeiza, para que los casos sigan bajando. No hay nada que por sí solo solucione el problema, son todas estas estrategias juntas, complementarias y potenciadas que disminuyen el riesgo de la situación. Última pregunta. ¿Qué tal, ministra? Daniela Cortés, del Territorio de Misiones. Dos preguntas. La primera... Va de vuelta. Daniela Cortés, del diario El Territorio de Misiones, ministra. La primera pregunta es, ¿qué decisión tomaron hoy los miembros del COFESA
con respecto a la vacunación de personas embarazadas que no tengan comorbilidades. Y la segunda es qué información tienen en el Ministerio de Salud de la Nación respecto a la situación de epidemia y de pandemia en las zonas de Brasil y de Paraguay que tienen límite terrestre con provincias argentinas. Hola, ahí va. La recomendación y la conducta que se consensuó es que desde febrero las personas gestantes estaban incorporadas y a partir de ahora las personas gestantes las que tenían condiciones de riesgo estaban incorporadas y a partir de ahora las personas gestantes sin comorbilidades, luego de la evaluación individual de su médico o médica de cabecera, como indicación individual, pueden acercarse a los vacunatorios y recibir la dosis contra la COVID-19 en función de la información de seguridad y de eficacia que tiene esta vacuna. Y en el COFESA, todos los COFESA analizamos todas las provincias que tienen límite con países que tienen una situación epidemiológica complicada, como es Misiones, como es Formosa, como es Jujuy, como es Salta. Siempre el trabajo que se hace entre Nación de Salud, Seguridad y las provincias en el control de las fronteras y en el trabajo coordinado también con los distintos países es muy importante. La situación de Paraguay, la situación de Brasil es bastante dinámica también. Tenemos el tema de la circulación de las variantes, así que el esfuerzo que tienen que hacer las jurisdicciones que tienen una superficie limítrofe tan grande con otros países es importante y no es de ahora, lo trabajaron con el dengue, lo trabajan con las enfermedades transmitidas por vectores, así que tienen una experiencia muy grande en la articulación también con los países limítrofes y trabajando siempre para minimizar el riesgo y el aumento de casos de nuestras provincias. Muchas gracias. La ministra de Salud, ahí estaba la ministra de Salud, como ven, Carla Bisotti. Ahora vamos a contar algunas cosas importantes, novedades con el tema de mujeres embarazadas y demás que hoy también tienen prioridad para vacunación. No solamente las que tienen factores de riesgo, sino cualquier mujer gestante puede ir a un vacunatorio y vacunarse sin turno. Ahora vamos a contar el tema de Ezeiza, que está en la discusión de cómo hacer el tema de los controles en Ezeiza. Habíamos contado que Kicillof está en campaña, está en movimiento en la provincia de Buenos Aires. Estuvo hace un rato en Pergamino, ahí tenemos la foto, pero llamativamente no hubo imágenes de Kicillof en Pergamino, donde ocurrió esto que contamos. Ahí hicieron el acto en Pergamino, la inauguración de este tramo de la ruta, pero no hubo transmisión. Fíjense que desde gobierno mandan por satélite la transmisión de todos los actos. Recién la veían a la ministra de Salud, que no es tan relevante, digamos, o es tan relevante como el gobernador de la provincia de Buenos Aires en términos políticos. Pero Pergamino no hubo nada, por esto que decíamos, la protesta de productores agropecuarios, justo cuando estaba ahí Kicillof y Alberto Fernández, que hubo un helicóptero de presidencia, sobrevoló y se fue de Pergamino. Hasta una hora antes del acto estaba confirmado Alberto Fernández en Pergamino. Bueno, efectivamente en Pergamino no va a estar. Y Kicillof que se fue inmediatamente a Junín. Y ahí sí está, en este momento, Kicillof, ¿qué está haciendo en Junín? Está inaugurando el centro de bombeo cloacal. Lo que están haciendo es inaugurando obras, y esto es una imagen que seguramente vamos a ver de aquí a las elecciones, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. En un contexto bastante particular, Maxi, porque vos sabés que el intendente Pablo Petreca, de Juntos por el Cambio de Junín, junto a otros intendentes de Juntos por el Cambio, como Montenegro de Mar del Plata, como Javier Iguacel de Capitán Sarmiento, le han pedido muy duramente que flexibilicen un poco las restricciones para los municipios que están en fase 2. Estos municipios no pueden abrir los colegios, los comercios no pueden abrir, y dicen, claro, tenés La Matanza con todo abierto y estas comunidades que son más chicas, que por ahí podemos tener casos, pero están en fase 12 porque efectivamente deben tener más incidencia de casos. Bueno, pero le están pidiendo, incluso Iguacel de Capitán Sarmiento hasta esbozó la posibilidad de salir a la ruta para que la gente proteste, y enseguida le contestó Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, que eso era ilegal, salir a cortar rutas. Pero se da la visita de Axel Kicillof al municipio de Junín en un clima de tensión
como el que también se vivió en Pergamino. De hecho, no se transmitió el acto y, de hecho, a último momento el presidente Alberto Fernández decidió no ir. Claro, en Pergamino a esa estaba inauguración. también las dos cosas. Estaba por un lado la protesta de ruralistas y por otro lado que también habían vuelto a fase 2 por Anoche, claro, por el aumento de casos. la incidencia de casos. Ahora, son cosas distintas. Yo insisto, el tema de la incidencia de casos, de hecho contamos que hay algunos pueblos que están sin nada y ahí no es lo mismo que todo el área metropolitana. Si el pueblo tiene pocos casos, bueno, tiene posibilidad de aislarse y tener una actividad normal. Cuando le entró en el pueblo, en la ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires los casos, y ojo que lo que está pasando ahora está bajando fuerte en Ciudad y en Gran Buenos Aires, pero provincia de Buenos Aires tiene algunas zonas donde la cantidad de casos todavía estaba creciendo. Pero fíjate con cómo una incidencia fuerte en esos pueblos donde ya entró el virus. Pero fíjate cómo se mete la política también, porque me comentaba Diego Abdo, que es un colaborador que está coordinando un poco todo esto, que ya es un trabajo coordinado de todos los intendentes de Juntos por el Cambio, que están haciendo una movida coordinadamente pidiéndole a Axel Kicillof que afloje con las restricciones en esos distritos. Es decir, no es un intendente que sale y dice una cosa. Estamos a 2 meses de una elección y hay un trabajo coordinado Están viendo de los intendentes. Están viendo todas las encuestas, insisto, y el tema de abrir, flexibilizar, todos están viendo que es así. Por eso contamos que se apuró la flexibilización y la apertura en el Gran Buenos Aires, que es el principal centro poblacional de la provincia de Buenos Aires. Ahora lo que vos estás contando es que hay algunos intendentes que, aunque tengan una situación más compleja en términos de incidencia de casos, están reclamándole al gobernador que abra también en esas localidades. Está hablando Kicillof ahora en Junín. Contábamos que está en campaña, lo corrieron Alberto Fernández de la campaña y del escenario electoral, con la reaparición ayer de Cristina junto a Kicillof, y hoy Kicillof que estuvo en Pergamino y ahora está hablando en Junín. A ver qué está diciendo. Electoral, y hoy estoy como gobernador haciendo lo que nos comprometimos a hacer, que es trabajar para todos y todos los bonaerenses, llegar con obras a toda la provincia. Hemos tenido este año, además de las obras provinciales, estuvimos hace poco en la Ruta 7, donde también hubo que avanzar con obras que estaban paradas, que se habían anunciado, que se habían capitalizado tal vez en el discurso, pero que no estaban. Y era importante terminarlas. La obra tiene muchas aristas, porque como esta es una obra no solo que trae bienestar, sino que trae trabajo. Terminar las obras trae trabajo a las localidades. Así que hoy tenemos un fondo de infraestructura municipal que resolvió la legislatura y que nos permite llegar con obras y transferencias a todos los municipios para hacer las obras que cada una de las comunidades decide que son las prioritarias. Quiero hablar también de la cuestión sanitaria y de lo que decía de las vacunas, porque también trabajamos con obras de salud en el hospital, pero también estamos vacunando. Y es importante decirlo porque a veces, y tomo lo que vos me decís, marchar más rápido con la vacunación. La vacunación en la provincia de Buenos Aires viene marchando no rápido, rapidísimo. Cuando vienen vacunas, vacunamos. Yo agradezco, pero me gustaría que no se haga como una especie de discusión acerca de lo que no es discutible. La campaña de vacunación, hoy en Junín, si no me equivoco, tenemos 63.000 vacunados con primera dosis. ¿Puede ser? Creo que sí. 63.000, no, me parece que 63.000. Y esto es importante decirlo. Ah, no, es verdad, 43.000 con primera dosis. De 93.000, 63.000 son los inscriptos, con 93.000 habitantes. Si vos te fijás cómo está la región, no de nuestro país, de toda la región, y esto aproximadamente estamos hablando de más del 40% vacunados. Este es un privilegio enorme. En los países vecinos, en el planeta entero, 40% de vacunación, se alcanza en pocos lugares, pero se alcanzó en Junín y se alcanza en la provincia de Buenos Aires. Eso es porque hemos trabajado muy intensamente para conseguir las vacunas y no tenemos problemas para aplicarlas, ningún problema. Y lo hemos hecho, de nuevo, sin discriminar la bandera política. Hemos vacunado en toda la provincia de Buenos Aires. Y la vacuna es lo que nos va a permitir, efectivamente, terminar
esta etapa de la pandemia. Por eso venimos trabajando también. La provincia de Buenos Aires fue la primera en firmar contratos para adquirir vacunas en el exterior. Y alguno dice, bueno, se va a beneficiar la provincia. No, vamos a repartir en todo el país. Tampoco lo que planteamos es el sálvese quien pueda. Por más que tengamos más capacidad de gestión que algunos otros que anduvieron diciendo que había que conseguir más vacunas, pero no consiguieron, por más que eso sea así, el punto es llegar con vacunas para todos los y las argentinas. En cuanto a las restricciones de las que quiero hablar, hoy, hace poquito, hicimos un esfuerzo muy grande. Hicimos un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque a todos nos gustaría no tener ninguna limitación, pero también nos gustaría, y más que nada, no tener pandemia. Cuando hay pandemia y hay contagios, Junín, ¿cuántos muertos tiene? ¿Cuántos? Más de 300 muertos. La verdad es que aprovecho estar acá en Junín para mandarle un abrazo sentido a todas las familias que han perdido y a todos aquellos que han perdido amigos, conocidos, parientes. Así que es muy importante para nosotros seguir vacunando y si uno quiere tener menos restricciones o más rápido terminarlas, hay que tener más cuidados. Porque si no hay cuidados hay más contagios, si hay más contagios hay más muertos. Y yo la verdad es que le pido, intendente, que controle, que cuide a su pueblo, que impida que esos contagios crezcan, que respetemos como todos a nivel nacional y en la provincia las reglas y las normas. Le quiero agradecer a toda la comunidad de Junín cuando lo hace, porque hoy en el territorio más difícil de la Argentina, el conurbano bonaerense, logramos que esos contagios bajen hasta la norma de 500 casos cada 100.000 habitantes y eso permite recobrar la presencialidad, que es lo que todos queremos, pero para recobrar la presencialidad lo tenemos que hacer con el menor riesgo posible. Algo hay que sacrificar. Y yo lo que quiero a veces es con paciencia, obviamente con responsabilidad y con solidaridad, sacrificar a veces actividades y no sacrificar vidas de bonaerenses. Así que a seguir cuidándose, que con el esfuerzo se llega a la meta. Lo logramos en el conurbano, lo vamos a lograr en el interior. Poneme ahí en pantalla partida que está hablando Kicillof. Kicillof está hablando y le está recriminando el que está al lado, el flaquito de traje claro, es el intendente de Junín. Pablo Petreca. Pablo Petreca, que es radical y es de Juntos por el Cambio. Junín hace tiempo que es un distrito radical. Exactamente. Antes estuvo Meoni, que también venía del radicalismo, después se acercó a Massa y demás. Pero Kicillof va ahí y está confrontándolo, diciéndole se está vacunando rápido, porque el intendente había dicho antes que hay que vacunar más rápido, se está vacunando rápido y además le está recriminando que hay que cuidar a la gente, porque ahí hay un grupo de intendentes, como contaba González Prieto, que le están reclamando más apertura de actividades a Kicillof en esas intendencias, si bien están por criterio epidemiológico en fase 2, digamos, están en zona de alarma, digamos, con mayores restricciones de las que estamos acá en Ciudad y Gran Buenos Aires. Pero bueno, claro, vos decías la diferencia. Alberto Fernández, cuando vio la cosa difícil en Pergamino, no apareció. Kicillof estuvo en Pergamino, no transmitió desde ahí, parece que la cosa porque estaba... el acto lo organizaba Obras Públicas de Nación y esto lo organizaba la provincia de Buenos Aires. Y este en Junín lo organizó su propio acto ahí para las obras estas cloacales en Junín, lo sentó ahí, lo puso ahí al lado paradito al intendente del Radical Junto por el Cambio. El intendente dijo lo suyo y Kicillof salió a contestarle, digamos. Es como un reality show del escenario electoral, digamos. Kicillof prefiere, digamos, ir ahí a la confrontación y a estar en los distintos territorios confrontando. Sí, el intendente que había estado muy duro ayer, insistimos con esto, ¿no? Sí. Coordinando con otros intendentes el pedido explícito a la provincia de flexibilizar la fase 2. Y me dicen desde Junín también que el Frente de Todos en el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza para flexibilizar también la fase 2, porque es algo que están reclamando desde la ciudadanía en general en la ciudad de Junín. Es un intendente del PRO, es amarillo puro, porque los radicales... no es radical. No, es del PRO, es del PRO.
Ah, bueno. Es de los duros, de los halcones. Bueno, a ver, lo que hay que entender, porque si no, no se entiende nada. Nosotros venimos diciendo que desde el viernes Kicillof, viendo también la situación política, viendo que lo están corriendo también desde la oposición, sobre todo con la presencialidad de las clases, para quitarles esa bandera, se anticipó y los dejó en offside. Con el tema dijo, el miércoles se abren las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires el día de mañana. Y además fue a flexibilizar como la reta todo, sacar de fase de alarma a Ciudad y Gran Buenos Aires, si bien los criterios, si uno veía los que veníamos siguiendo de contagio reportado, no daba, digamos, la forzaron, mostraron un poquito y adelantaron los tiempos. Entonces, tanto Ciudad como Gran Buenos Aires sale del estado de alarma, va a alto riesgo y eso es lo que permite que haya aperturas hasta las 12 de la noche y no hasta las 8 de la noche y fundamentalmente la vuelta de la presencialidad en las clases. Contamos eso. Es una apuesta, es un riesgo, porque otros países en estas condiciones van al cierre más fuerte, en las condiciones que está Ciudad y Gran Buenos Aires. El caso es acá lo que está pasando acá nomás en Chile. Ahora, en medio de todo esto hay distintos distritos en el interior de la provincia de Buenos Aires que están mucho peor que la Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Es decir, que tiene una incidencia de casos mayor. Y que también están reclamando flexibilizar, porque obviamente también les está corriendo el escenario económico, el escenario político, el escenario electoral. Pero son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Porque todos obviamente se dan cuenta que quieren hacer campaña mientras no les explote el hospital y mientras la gente no esté esperando en un pasillo la cama de terapia intensiva y el respirador. Mientras eso no ocurra, parece ser que la política naturalizó que tengamos 500, 600 muertos diarios, mientras no haya el estado más de catástrofe, que es gente esperando para un respirador, una cama y demás. Bueno, estuvimos ahí al límite hace un mes y medio en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Hubo algunos casos, clínicas privadas, clínicas públicas, que estuvieron ahí al borde, gente esperando 5 o 6 horas, una cama. Pero como se descomprimió ahora la situación en el área metropolitana, se flexibiliza y se adelanta un poco los tiempos. Ahora, después hay que analizar ciudad por ciudad, digamos, y también será la responsabilidad política de cada intendente que hace. Digamos, si abre o no abre, aún teniendo mucho más contagio de los que hay acá. Digamos, nosotros dijimos que, ojo, acá la apuraron por la presión política, pero la apuraron también con claro descenso de los casos. Ahora, si vos tenés todavía casos en ascenso o tenés mucha más incidencia de la que había acá, que ya lo flexibilizaron pegándole en el palo porque la situación social no daba para más y la situación económica, bueno, que cada después intendente se haga responsable, porque si no entra esto en la batalla del escenario electoral. Entonces, más allá de la vacuna, insistimos, la vacuna no va a solucionar que en este mes o el mes que viene no tengas o aumento de contagio y demás. La vacuna, primero hay que vacunar a todos y demás, pero aún los países que vienen más avanzados que la Argentina siguen usando como único instrumento cuando se le disparan los casos, cerrar o restringir. E insisto, vean lo que está pasando en este momento en Chile, acá al lado, que tiene un esquema de vacunación mucho más acelerado y más, desde ese punto de vista, más eficiente de lo que tuvo hasta ahora la Argentina. Ahora sí la Argentina tiene disponibilidad de vacuna y ha acelerado fuertemente también ese proceso. Pero estamos contando cómo la puja política electoral ya empieza a desbordar la política sanitaria. Entonces empiezan a recriminarse quién cierra y quién no cierra, y el tema aceleren la vacuna. Bueno, ahora van a acelerar la vacuna, porque la vacuna están liberando incluso ya más de 60 años, el que quiere va y se vacuna en un vacunatorio sin turno en la provincia de Buenos Aires. Creo que también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho en la provincia de Buenos Aires ya más de 8.000 personas hicieron eso. Sin turno fueron. Y en la ciudad de Buenos Aires hay algún grupo también que se pueda ir a vacunar también. liberado. Sí, los mayores de 70 años. Mayores de 70 años y demás. Es decir, las vacunas ahora están. El tema es que más allá de que estén las vacunas, hay un problema de pandemia que todavía está golpeando muy fuerte la segunda ola en la Argentina y no puede entrar esto en la pelea política. Mirá, yo te digo abrime y si no me abrís, pero como vos abriste y no me dejás abrir a nosotros, bueno, que cada uno se haga responsable y evalúe su propio criterio, bajo los criterios epidemiológicos, evalúe en qué situación está cada distrito. Vamos a Italia, porque está pasando esto que vos contabas, digamos, el tema AstraZeneca y si se puede dar una segunda dosis de otra vacuna que no sea AstraZeneca, si dieron la primera con AstraZeneca. Exactamente, a partir de un caso que no fue el único que se conoció el último viernes, de una joven de 18 años que
había fallecido y había recibido la vacuna de AstraZeneca, se decidió esto, en especial a la población más joven que recibió la primera dosis con AstraZeneca, combinar para completar el esquema de vacunación con la vacuna de Pfizer, algo que se está probando, evaluando en distintos países, pero que todavía no se había instrumentado como política pública. Bueno. Maxi. Esto lo decidió, de hecho, la Autoridad Regulatoria Sanitaria de Italia. Ahí está el doctor Hernán Polo Frisi. Gracias, doctor, por atendernos. Muy amable como siempre. Gracias, muy amable a usted y un afectuoso saludo, Maxi. Doctor, ¿qué pasó con AstraZeneca ahí en Italia que ahora solo la están aplicando para mayores de 60? Exacto, desde el lunes el Ministerio de Salud comunicó oficialmente que la vacuna se puede hacer solamente a los pacientes de más de 60 años y aquellos que hubieran hecho una primera dosis y que tienen menos de 60 años, la vacunación será completada con una segunda dosis de otra vacuna. Esto tiene que ver con el caso que se mencionaba ahora, de una chica de 18 años que falleció lamentablemente después de la vacuna. Debo decir, pero el caso de la chica está acá, es un poco para discutir porque le dieron remedios que podrían favorecer los trombos y lo que pasó fue un evento trombótico justamente. En realidad, este caso es el último de algunos de distintos casos que tuvieron muchísima repercusión en la opinión pública en Italia, con casos de trombosis en pacientes que recibieron AstraZeneca. Sabemos, y de esto hay bastante evidencia, que las vacunas con virus, o sea, que tienen un vector viral como AstraZeneca y Johnson, aumentan el riesgo de algunos fenómenos trombóticos que de paso conocemos porque los veíamos ya en el tratamiento con heparina. Los casos son muy pocos, hay que ser claros. Si el enemigo hoy es el COVID, y no es el principal enemigo el riesgo de las vacunas. Pero ¿qué es lo que pasa? En un país como Italia, donde hay la posibilidad de hacer otras vacunas, por ejemplo Pfizer, que es la que más se hizo hasta ahora, la población no acepta correr este riesgo, aunque sí es muy limitado. ¿Se entiende? El principal concepto es que la gente se tiene que vacunar porque el enemigo es el COVID. Pero si usted para vacunarse puede hacer otra vacuna que no aumenta el riesgo de trombosis, la gente pide esta segunda opción. Está claro, doctor, lo que está pasando en Estados Unidos con la Johnson y con la Pfizer o Moderna y demás, que la gente ahora no está optando por la vacuna de Johnson. Doctor, ¿y la posibilidad de que si uno se aplicó la primera dosis de AstraZeneca le puedan dar una segunda dosis de otro laboratorio? Exacto. Sobre esto salieron dos estudios, uno hecho en Inglaterra y otro en España, que confirma no solamente que no habría grandes problemas, o sea que es suficientemente segura y eficaz, sino que respecto a la eficacia, el nivel de anticuerpos aumenta más todavía que si se hace con la misma vacuna. Si puedo agregar, Max, una cosa muy rápida sobre el tema de la decisión política, porque esta decisión en Italia fue política. Tiene que ver también con otro tema que es el tema de las variantes, que probablemente ustedes ya trataron o están tratando en el programa. Es decir, en Inglaterra, que aplicaron la estrategia de usar una sola dosis para todos o para casi todos y después se ve, hay problemas porque las variantes, sobre todo la variante Delta, reduce mucho la efectividad para los casos graves, para el que solamente tiene una sola dosis de AstraZeneca, que pasa de 95%, 92% al 70%. Esto pero para los casos que requieren internación. Por lo tanto, en Italia se decide también esta cosa de reducir AstraZeneca para evitar que por esta problemática de las variantes, que por ahora nosotros tenemos solamente el 1%, pero podría aumentar en el verano, encontrarnos con una cuarta ola en septiembre. Por lo tanto, no es solamente los casos de trombosis, sino una decisión política complicada. Bien, y finalmente, doctor, ¿la combinación es primera dosis AstraZeneca, segunda Pfizer o se ha hecho combinación con alguna otra vacuna? Por ahora se habla solamente de Pfizer. En la región donde yo vivo, la región Lombardía, ya se anunció oficialmente que todas las personas que recibieron una vacuna menos de 60 años siempre, ¿no? Una vacuna AstraZeneca, una dosis de AstraZeneca, se le va a hacer Pfizer. Sobre todo porque acá se puede hacer.
Yo creo que en la traducción de este tema en Argentina es un poco más complicado, porque en Argentina, por ejemplo, no está la Pfizer. Claro. Entonces, ahí los cálculos que hay que hacer es, no habiendo alternativas, es mejor hacer al menos una vacuna. Es decir, completar la vacunación con las 2 dosis de AstraZeneca, digamos. Seguramente es menos riesgoso completar la vacuna y evitar el COVID que no habiendo alternativas, porque sabemos que la Argentina, por el tema de Pfizer, no fue adelante, si entendí bien. Está claro. Doctor, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Saludos. Ahí está el doctor Hernán Polo Fritz, siempre muy amable en atendernos. A ver, vamos a hablar, teníamos el tema monotributo, tenemos el tema ganancias. Contemos el tema ganancias, porque hoy sale la reglamentación de la AFIP y finalmente ha habido muchos mensajes en el programa preguntando, votaron ya hace ¿cuánto? 2 meses en el Congreso la ley de ganancias. Sí, claro. La ley de ganancias que se votó en abril, lo que establecía era una deducción especial para que dejen de pagar ganancias aquellos que ganan hasta 150.000 pesos de salario bruto, y hay también un alivio para aquellos que ganan hasta 173.000 pesos de salario bruto. Para el resto, para los que están arriba de eso, no cambia nada, ni las escalas, ni las alícuotas, ni nada. Por eso se crea una deducción especial solamente para este grupo, ¿no? A los que ganan hasta 150.000 pesos de salario bruto, son unos 120.000, 125.000 pesos de salario de bolsillo. Y atención, porque no solamente esto permite que haya un alivio fiscal para este grupo, eran aquellos que ganaban entre 80.000 y 125.000 pesos de salario de bolsillo, porque los que estaban por debajo de 80.000 no pagaban impuestos a las ganancias. Son 1.200.000 personas, pero atención que la AFIP vino cobrando enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, y esto, como es un impuesto anual, es retroactivo a enero. Entonces acá hay 2 cosas. Venían preguntando y me enviaban mensajes al programa. ¿Cuándo se va a ver en mi recibo de sueldo, 1.200.000 personas, que estoy pagando menos impuesto a las ganancias? Y a la vez, ¿cuándo me van a devolver lo que me cobraron de más? Porque este alivio fiscal es retroactivo a enero. Bueno, hoy en la reglamentación de la AFIP, efectivamente, ya se sabe cuándo empieza a aplicarse el alivio fiscal por esta deducción especial para los que pagan impuestos a las ganancias. Estamos hablando de trabajadores asalariados que pagan impuestos a las ganancias. Esto no afecta al tema de autónomos y demás. ¿Qué dice la AFIP? Que se va a devolver en 5 cuotas iguales y consecutivas a partir de julio, Maxi. Como bien decías, esto alcanza a los trabajadores que cobran hasta 150.000 pesos. Después hay un atenuante para aquellos que están entre 150 y 173.000 pesos. Pero los que pagaron ganancias y cobran hasta 150.000 pesos van a empezar a recibir durante los próximos 5 meses, a partir de julio, sería junio, pero empiezan a cobrarlo en julio, en 5 cuotas iguales y consecutivas. Esto, en términos de dinero, de cuánta plata estamos hablando, para el Estado son entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. ¿Cuánto va a recibir? Vamos a hacer el ejemplo para que lo entienda, por ejemplo, alguien que cobra 148.000 pesos. ¿Cuánto es lo que va a cobrar de más ahora por este cambio en ganancias? Bien, va a recibir durante los 5 meses unos 9.600 pesos por lo que se le cobró de más. Pero a su vez va a dejar de pagar otros 9.600 pesos por el cambio en la reglamentación. Entonces estaría teniendo por los próximos 5 meses un ingreso de unos 18, 19.000 pesos por mes, para ver cuánto te afecta al bolsillo, ¿no? Para entender, después vos sacarás las cuentas. Si ese es el máximo impacto del impuesto. Atención, claro, que es fuerte, pero nadie lo veía en los recibos de sueldo porque hasta ahora no se había aplicado, porque recién hoy salió la reglamentación de la AFIP. Es decir, empieza a correr ya con el salario de junio, sí, que se paga en los primeros días de julio, ahí va a estar el alivio en el salario de junio, y a su vez ya empieza, a partir de los primeros días de julio, a devolverse lo que la AFIP retuvo de más en 5 cuotas entre julio y noviembre. Claro, en realidad, con el cambio de reglamentación, una persona que cobra casi 150.000 pesos, que es el máximo que beneficio de esta acción, va a cobrar 9.600 pesos más. Pero si le sumás lo que le van a devolver, son casi 20.000 pesos más
en el Claro, recibo ahí de es el sueldo. máximo impacto del impuesto. Por sumado, Claramente, Maxi, además que no les van a aplicar por primera vez en el aguinaldo. claro, y además la ley Y establece que en el medio aguinaldo Que viene ahora. Correcto. está exento, para aquellos que están por arriba, está exento del impuesto a la ganancia. También los jubilados que ganan hasta, no sé si 6 o 7 jubilaciones mínimas, creo que estamos hablando de 7 jubilaciones mínimas, u 8 jubilaciones mínimas, 163.000 pesos. 8 jubilaciones mínimas, o 7, ahora me entró la duda, pero ahora vamos a hacer el cálculo exacto, tampoco van a pagar impuestos a las ganancias. Lo que quiero decir respecto a esto es, uno puede decir, bueno, pero la AFIP lo aprobó en el Congreso en abril, recién ahora la AFIP lo reglamenta, tanta burocracia hay, tanta dificultad, mientras tanto siguió cobrando la AFIP, incluso cobró en mayo, y ahora tiene que devolver todo. Y obviamente no viene actualizado por inflación ni con ninguna tasa de interés. Obviamente hay una pérdida para los 1.200.000 personas que ahora se van a ver beneficiadas. Pero bueno, hubiese sido mejor hacerlo más rápido. Evidentemente también Guzmán se sentó sobre la caja fiscal. Digamos, cuando vemos los números fiscales, después vamos a repasarlo, hay un ajuste fiscal muy fuerte. Y evidentemente Guzmán no quería soltar estos 40.000, 50.000 millones de pesos para los contribuyentes todo de una vez. Por eso se hace esta secuencia donde se devuelve ahora en 5 cuotas recién a partir de julio hasta noviembre. Sí, esto es lo más sustantivo, ¿no? Pero después hay otros cambios como deducciones no imponibles que se suman. Hay un incremento también en el mínimo no imponible para el impuesto a bienes personales, a 2,5 millones de pesos, pero no nos vamos a quedar en tecnicismo porque parece un programa contable. Está bien, eran 8 jubilaciones mínimas, el que gana hasta 8 jubilaciones mínimas tampoco va a pagar impuesto a las ganancias, son estos 163.000 pesos mensuales, tampoco paga esas jubilaciones impuesto a la ganancia, que hasta ahora venían pagando, pero esto se hace con esta deducción especial para este segmento, no afecta el resto de la escala del impuesto a las ganancias. Tanda, y cuando volvemos vamos a hablar de qué está pasando también con el monotributo. Tenemos más información con la pelea electoral en la provincia de Buenos Aires y también la batalla judicial por Rafecas. Atención que sigue ahí el tironeo. Esto no es ya entre el gobierno y la oposición, sino entre Alberto Fernández y el kirchnerismo. Esa es la pelea principal por el procurador general de la Nación. Tanda, pero antes este consejo. De los micros de larga distancia, ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Damián. Sí, exactamente, Maxi. Están pidiendo el reclamo del que ya vienen insistiendo hace ya más de un mes, que se abra la actividad turística en el país. Entienden que, de hecho, las ayudas que está dando el gobierno nacional son insuficientes y que de hecho están pidiendo poder realizar turismo en el país. Básicamente, Maxi, son de los sectores que hacen turismo grupal, estudiantil y también de otros grupos, muchas veces de jubilados, que hoy está prohibido en el país. Sabes que en la ley que se está discutiendo, la ley pandemia, le hizo una suerte de asterisco a la ley y prevé una excepción que se pueda ir de una zona de bajo riesgo sanitario a otra zona de bajo riesgo sanitario para realizar turismo, que en el decreto vigente lo prohíbe totalmente. Y de hecho lo que están buscando es que se amplíe esa excepción también al decreto y a otras zonas para poder volver a trabajar, ni hablar, Maxi, pensando en la temporada de invierno que se viene. Ahora habilitaron un poquito, ¿no? Pero es un caos eso, ¿no? Ahí está viendo de la otra mano. De San Juan. Sí. Que se veía ahí embotellamiento importante. Ahora habilitaron un poco, pero bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron la otra vez? Estuvieron 3 días, y ahora, días. de hecho, hoy comenzaron a la madrugada. Claro, ahí se ve cómo afectan especialmente al tránsito sobre San Juan, ¿no? Ahí no molesta, Maxi, en esa zona al Metrobús porque ahí hay un túnel, ¿no? Y precisamente se ponen en esa zona para no interferir con el transporte público, pero claro, todos los que pasan por San Juan, Maxi, tienen que esquivarlos, ¿no? Mira cómo están. Sí, ahí ahora vamos a ver un poco la imagen del dron, que también se veía ahí más una congestión importante, ¿no? Y porque también son los que vienen de provincia, ingresan el 9 de julio, ahí te encontrás directamente con los colectivos. Claro, eso es lo que te decía, ¿no? Viniendo de provincia se veía una congestión enorme. Bueno, atención, ahora vamos a hablar con el tema de este turismo y atención que puede haber novedades con el tema turismo, sobre todo en algunos centros como Bariloche. Atención, exclusivo, Carlos, ¿cómo va a salir el gobierno del cierre de las exportaciones a la carne? De a poquito, Maxi, va a salir. Mira, lo adelantó Culfas y nosotros tenemos la exclusiva de ya
confirmar que empiezan a abrir algunos cortes que no se consumen en el mercado interno y van a empezar a abrir algunas categorías de vaca que tampoco se consumen. Mira, este es textual de Culfas, el ministro de la Producción. Esta semana se anunciará el plan ganadero para asegurar que haya carne en la mesa de los argentinos sin descuidar al sector exportador. ¿Qué están diciendo sugirió con que esto? no iba a seguir con el cierre total de las exportaciones. Claro. Pero vos tenés el plan exclusivo, vos vas a contar efectivamente sí. cómo van a salir del cierre de las exportaciones. Porque había muchas dudas, me estaban preguntando, el otro día me preguntaban, Sí. ¿van a seguir con las exportaciones cerradas? Bueno, y hay muchas presiones, ¿no? Viste la embajadora de Israel, mucho malestar con Israel porque, claro, el año pasado, y digo Israel porque es uno de los principales Compradores. mercados, más allá de China, el año pasado y durante los últimos años habían venido a probar los protocolos kosher, es decir, es complicado venderle carne a Israel porque la matanza de los animales tiene que ser todo con un sistema bastante particular. Esto dijo la embajadora en Argentina. No puede ser que cada vez que la Argentina se le da la gana, Israel se quede sin carne. Si no nos van a vender en forma regular, vamos a buscar otros lugares. Hay presiones de China también, de los mercados. Y después también está lo que hace un comprador normal, es busca otro proveedor, porque se cansa que un mes le vendés, Sí, otro obviamente mes le tienen vendés. otros proveedores. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Estado, el gobierno, mejor dicho, no el Estado, Sí. el gobierno? Lo va a anunciar, pero no como un ahora retrocedemos y abrimos las exportaciones de carne. Lo va a hacer solapadamente, enmarcado en un plan ganadero. Esto ya lo hicieron en el 2006, cuando estaba Javier Durquiza y también habían cerrado las exportaciones de carne. Lo camuflan en un plan ganadero y ya están abriendo, es una cuestión de horas, no te rías, Maxi, pero el pene vacuno, vos sabés que el pene de todos los novillos y los toros se consume mucho en China y tiene un valor muy alto. Bueno, estaba cerrado. Lo primero que abren es el pene vacuno. Lo primero es información del colega Matías Longoni, también vamos a darle el crédito. Sí. Rabos, garrón, todo eso de la vaca que aquí nosotros no comemos. Y después, ¿No se consume acá pene? bueno, a mí no sé, no lo he probado. Entiendo que no y que era una picardía, ¿no? No poder exportarlo, siendo que hay Por alguien supuesto. dispuesto a pagar por ese producto. Y así con otras categorías que no se consumen acá. La vaca vieja, que tampoco no se come nadie un asado de vaca vieja, se había desplomado el precio, un Bien. 30% menos, y era innecesario. Así que seguimos de cerca O sea todo. que se abre pero con cupos, se va de alguna manera a cuotificar la exportación. Sí, más que por cupos, te diría yo, por categoría de corte, más que Bien. por cupo. Y recordemos que hay cosas que nunca se cerraron. Por ejemplo, la cuota Hilton, que son 29.000 Europa. toneladas, que van a Europa de carnes de altísimo valor. Eso sigue. Porque sigue eso ya abierto. sería tremendo. Vamos a la tanda, cuando volvemos hablamos de Rafecas, la pelea entre la Casa Rosada y Cristina, y el kirchnerismo, y qué está pasando con también el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires, visto del lado de Juntos por el Cambio. Tanda, ya volvemos. Bueno, contamos lo que estamos viendo ahí en 9 de julio en este momento, ahora el corte ahí en 9 de julio y San Juan, eso es ahí la bajada de la autopista, estamos viendo desde el dron. Ahí se está viendo, ¿no? De mano provincia, ¿no? Del ingreso. Bueno, más o menos. No, eso es desde 9 de julio hacia Constitución, o sea, se ve detrás la Ahí estación, se ve la al revés, iglesia, perdón, exactamente. de Capital hacia, Exactamente, desde la zona del obelisco hacia provincia, exactamente. Bueno, tiene que ver con el tema del turismo, que está en una situación crítica, y la pregunta es si se está negociando algo para estas vacaciones de invierno, si hay alguna posibilidad de reapertura para el sector. Está Aldo Elías, que es presidente de la Cámara de Agencias de Turismo. Aldo, ¿qué tal? Un gusto como siempre, muy amable. Buenas tardes. Bueno, Aldo, ¿están negociando? Vos tenías la pregunta, Damián, respecto a si estaban negociando algún tipo de pasaporte. Sí, de hecho, Sí. tengo entendido que los operadores turísticos, por ejemplo, de Bariloche, están reclamando al gobierno la posibilidad de que haya un pasaporte sanitario como el que se está instrumentando en Europa, para que los turistas, pensando en especial en el turismo extranjero, aquellas personas que están vacunadas, se las pueda habilitar para ingresar a la Argentina. ¿Están dialogando sobre eso con el gobierno nacional? Sí, se dialogó sobre eso en los últimos días. Es una posibilidad bastante remota de que eso ocurra porque, a diferencia de lo que ocurrió a fin del año pasado con el eclipse, que se habilitó una determinada cantidad de turistas del exterior a que pudieran venir en diciembre, en este escenario la situación es mucho más difícil de controlar. Esto fue lo que contestó el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Así que no creo que esa posibilidad salga. Lo que sí creo es que vamos a tener temporada de invierno. Creo que la situación, las condiciones se están dando
a partir del incremento en el proceso de vacunación, a partir del aplanamiento de ciertas curvas y de la, por supuesto, necesidad imperiosa de que este sector no tenga otra temporada de invierno parado como fue la del año pasado. Aldo, ¿qué es lo que están negociando por el tema de vacaciones de invierno? Pues ya estamos acá, falta un mes nada más para el inicio de las vacaciones de invierno, creo que es el 18. ¿Cuándo bueno, empiezan? depende de la provincia, pero sí, de la segunda mitad de julio. En Ciudad y Gran Buenos Aires es a partir ahora, sí, de la segunda semana de julio. ¿Qué es lo que está negociando con el gobierno para este tema de vacaciones de invierno? En realidad lo único que estamos pidiendo es tener la confirmación inmediata cuanto antes. Entendemos que en estos días está por cerrarse esa confirmación, así que solamente estamos esperando lo que entiendo es una decisión tomada. Creo que todo el mundo está necesitando el tema de las vacaciones, aquellos que tienen que trabajar por trabajo, aquellos que tienen que cambiar de aire por cambiar de aire, y el proceso de vacunación, que para fin de junio se estima en el 40% de la sociedad argentina, al menos con una dosis, termina de confirmar. Pensemos que en España, a partir del 30 y 35% de vacunación, se abrieron las actividades. Así que no estamos lejos de esa posibilidad. Esto que estamos viendo ahora en 9 de julio, de los cortes de los transportistas de turismo grupal, esto también es algo que está dando vuelta al tema de... esto está prohibido, el turismo grupal, obviamente, ¿no? Está prohibido el turismo grupal, está en una discusión fuerte con el Ministerio de Transporte. Es la tercera vez que se produce este tipo de manifestaciones y realmente hay que darle una solución al problema porque no puede ser que no se le encuentre una alternativa válida. Que la última vez que tuvieron una manifestación de este tipo habían empezado a encontrar un acuerdo. No sé si se habrá incumplido en algo o no, pero esperemos que se defina de una vez porque esto no le hace nada bien a la actividad. Aldo, gracias, un gusto hablar con vos, Gracias. como siempre. Gracias. Sí. A ver, rápidamente, tema Rafecas, el Procurador General. Sí. Bueno, Maxi, ayer hubo una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Actividad del Ministerio Público Fiscal, donde por primera vez dentro del propio Congreso, Juntos por el Cambio formalizó el ofrecimiento para respaldar la candidatura de Rafecas, el procurador propuesto por el presidente de la Nación. Y también, del mismo modo que formalizó Juntos por el Cambio a través del diputado Ritondo esta oferta, el Frente de Todos la rechazó. La rechazó, de hecho, lo que dijeron es que van a avanzar precisamente con la reforma que está prevista, que entre otras cosas prevé que se reduzca el mandato del procurador y que también se achique la mayoría que se requiere en el Parlamento para su aprobación. Y hay un dato, de hecho, la respuesta política del presidente de esa comisión, el rionegrino Martín Doñate, fue: la estrategia del Frente de Todos es del Frente de Todos y no se la va a imponer Juntos por el Cambio. Pero el dato novedoso, Maxi, al margen de la estrategia del Frente de Todos en el Parlamento, es que la Casa Rosada se corrió la discusión. ¿Qué significa? Que va a acompañar la estrategia del bloque del Frente de Todos, que en definitiva o se avanza con la ley o fracasa, pero van a seguir los pasos que den los senadores del Frente de Todos. Por lo tanto, queda una suerte de stand-by, frisada, la candidatura de Rafecas hasta que se decida qué va a ocurrir con el proyecto de ley. Vos decías, es la interna entre Cristina y Casa Rosada. Bueno, evidentemente acá ya se tomó una decisión. La Casa Rosada también se corrió de esta discusión. Claro, pero la oposición le da una mano mano al presidente porque apoya efectivamente la candidatura.